Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que parcialmente se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y hoy volvemos a tener el privilegio de tener con nosotros a don David Díaz Arias, quien acaba de concluir su etapa como catedrático Humboldt. Humboldt lamentablemente no llegó a Costa Rica, es un alemán que hizo un maravilloso viaje, entre otras por Sudamérica, pasó por la España todavía virreinal, en vez de regresar a Alemania, y ese es uno de los temas, ya que me estoy yendo, pero ya que entré, ese es un tema de la postulación que yo que no tuve éxito en la cátedra Humboldt, que me parecía muy interesante que él no regresó a Alemania, regresó a Francia, porque la mayor parte de las cosas que traía de sus investigaciones y tenía un coautor francés, y entonces en Francia se hizo buena parte de las publicaciones, pero yo quiero pensar que esa fue una semilla de la Unión Europea, porque sin pedirle a von der Leyen autorización, porque ella ni siquiera los tatarabuelos de ella estaban involucrados, fue europeo, pero europeo viendo las cosas que encontró en América Latina, y por ahí se fue más al oriente a recoger más información. Pero la cátedra me parece a mí que con una lucidez de esta institución, yo creo que hay que defender las instituciones. La institución UCR hizo una relación con la institución Alemania y crearon la cátedra Humboldt. Corríjame, por favor, y voy a ver si me callo en el resto del segmento, don David. Y bienvenido otra vez, catedrático Humboldt. Muchas gracias, don Juan Rafael, por la invitación. Muchas gracias a su teleaudiencia por seguirnos. Para mí es un gusto nuevamente estar con usted acá en este programa. Es realmente destacable la cantidad de episodios que haya desarrollado usted este programa. Andamos por ahí por 1200, creo que este es el 1264. Bueno, ya debe tener algún récord en alguna parte al respecto. Sí, el caso de la Cátedra Humboldt es un caso importante de colaboración interinstitucional, pero también, como usted lo señaló, entre continentes, entre el continente europeo y el continente americano. Hay cátedras Humboldt en varias partes de América Latina. Hay una cátedra Humboldt en México, hay otra cátedra Humboldt en Colombia, y en Costa Rica tenemos dos cátedras Humboldt. Una es la cátedra del DAT, que en estos momentos tiene mi colega Cecil Steenbergen, y la cátedra Humboldt, creada por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, también en colaboración con el DAT, hace unos 12 años, cuando don Henning Jensen era vicerrector de investigación, y que me tocó la dicha de detentar el año pasado para tratar de explorar no tanto al hermano Alexander, no tanto desde la perspectiva del hermano Humboldt Alexander, sino de su hermano William, de Guillermo, porque me interesó trabajar con el tema de la democracia en Centroamérica, un tema muy contemporáneo, muy vigente, lamentablemente, por el cuestionamiento que hay de la democracia en la región, que está muy a tono también con el cuestionamiento que se hace en otras partes del mundo, Europa incluida y Estados Unidos. Y bueno, en mi caso entonces, esa fue la propuesta que hice y desarrollé el año pasado. Me imagino que implicó visitas o interacciones con posiblemente alguna relación con Alemania y con los 5 o 7 o 9, porque Centroamérica está la que ustedes, los historiadores,
reconocen muy bien de la antigua federación y antigua República Centroamericana, pero también se han ido sumando ahí. ¿Cuál fue ese ámbito en el que realizó actividades, don David? Sí, yo cuando me postulé a la cátedra ya tenía muchos años de trabajar con colegas alemanes que trabajan América Latina. Habíamos desarrollado el Centro CALAS, que es un centro de altos estudios de América Latina que tiene su sede en México. Y también tenía una colaboración directa, dirijo algunos tesiarios que desarrollan sus tesis en historia en Alemania, y tengo un vínculo muy fuerte con Stefan Rinke, que es el catedrático de Historia de América Latina de la Universidad Libre de Berlín. Todos esos elementos me sirvieron para revisar archivos, tanto alemanes como archivos holandeses, pero lo que más me interesaba era visualizar Centroamérica desde los centroamericanos. Y esa Centroamérica, efectivamente, después de los acuerdos de paz, después de los últimos de Guatemala 96, estamos cumpliendo 30 años este año de esos acuerdos, se fue ampliando cada vez más esa noción de Centroamérica, hasta el punto en que hoy, quizás por influencia de los economistas, a veces tienen influencia en algo, incluimos hasta República Dominicana en la discusión sobre Centroamérica. Entonces, con colegas centroamericanos, colegas colombianos, colegas caribeños, me planteé una serie de preguntas que traté de responder a partir de documentación, mucha de ella generada por, esto es importante subrayarlo, el programa del Estado de la región que administra CONARE. Vamos a pedirle al canal que nos invite al siguiente segmento para continuar un poco con los hallazgos de esa ordenada, porque con usted no podría ser sino ordenada búsqueda. Mi nombre es Gabriela Mayorga, soy periodista económica y esto es Economía para Llevar. Hoy el tema es patriotismo. El patriotismo, en su definición, es un sentimiento de amor por la patria. El término ha cobijado a lo largo de la historia a movimientos que por vías muy distintas han querido defender esa idea de patria, la tierra natal o adoptiva, ordenada como nación, a la que nos sentimos ligados por vínculos afectivos, pero también jurídicos e históricos. Este concepto de patriota abrigó desde inicios de la década del 90 a los que hoy se conocen como el movimiento patriota en Estados Unidos. Grupos de personas diversos y difusos cuya ideología se caracteriza por tres elementos: religión, racismo y rebelión. Quieren una gran nación. Son nacionalistas que se definen como cristianos, que han llegado a la conclusión de que la violencia política es potencialmente necesaria para salvar Estados Unidos. Pero como siempre pasa, a la hora de buscar verdades hay que ver por dónde está el dinero. Y estos patriotas actuales en Estados Unidos son un movimiento que se mueve por intereses más numéricos y no tan inmateriales e inefables como el amor por la patria. Siempre hay un tema económico que sustenta las jugadas estratégicas en la mesa de juego. En Costa Rica tenemos una lista de patriotas que defendieron la soberanía, la libertad y la democracia, sembrando esas ideas que hoy son la definición de quiénes somos como costarricenses y cómo nos organizamos también como sistema económico, al menos hasta ahora. Pero los nuevos patriotas pueden tener otras ideas que sumarle a esta receta de nación o quitarle algunas que antes creíamos tener, como aquella idea de costarricenses pacíficos, labriegos y sencillos, que ya no somos. ¿Usted es patriota? ¿Y de cuál tipo? Como tip para responder, recuerde que siempre hay un interés económico detrás. Como decía el catedrático
y aquí es doble catedrático, el catedrático que ya no es, porque era por el año pasado, Humboldt, pero también catedrático de la Universidad de Costa Rica, y ahora hasta frecuente, si no entiendo mal, escritor semanal en un diario de circulación nacional, que es muy importante, porque también, y eso lo entiende él muy bien, hay que interactuar en los distintos niveles y esa presencia semanal, los que lo leemos lo apreciamos, pero ordenó con todo ese bagaje de conocimiento que venía manejando y con que interactuó, pudo mirar Centroamérica. ¿Qué le dio esa mirada? Sí, Centroamérica, hacia inicios de la década del 90, era una tierra de esperanza. Se me parece mucho a los discursos que había en el siglo XVI cuando se encontró el Nuevo Mundo, que en Europa se decía, bueno, es una nueva tierra que permitirá el renacer de la civilización y dejar de estar reproduciendo guerras y matanzas como ha ocurrido en Europa durante los últimos años, decían. En ese momento Centroamérica, todo el mundo la veía, estaba saliendo de las difíciles y cruentas guerras civiles que habían dejado cientos de miles de muertos en Guatemala, miles de muertos en Nicaragua, miles de muertos en El Salvador y millones de refugiados, que es una de las palabras más difíciles y duras que se construyeron durante la guerra civil en Centroamérica. Los acuerdos de paz permitieron entonces crear la idea de que por fin, después de casi 200 años de independencia, Centroamérica iba a entrar en una nueva etapa de democracia. Mucha gente escribía en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, fuera, sobre Centroamérica y lo que le esperaba. Y eso se puede ver en los primeros informes que se hicieron del estado de la región. El primero, de 1996, era muy animoso. Decía que la democracia por fin se iba a desarrollar en Centroamérica, que habían quedado en el pasado todas las dictaduras, que de las dictaduras que había hacia 1979 no quedaba ninguna y que ahora lo que quedaba era consolidar esa idea. Había siempre gente con dudas. El principal, creo, fue un sociólogo guatemalteco, Alberto Torres Rivas, gran sociólogo guatemalteco, que escribiendo sobre la democracia decía que para que esa democracia centroamericana realmente se consolidara, tenía que pasar de ser una cosa meramente electoral, de un show electoral, a convertirse en una democracia plena que integrara el asunto de la justicia social. Y bueno, esa gran esperanza, el deseo de que eso se consolidara, se extendió hasta principios del siglo XXI. Y a partir de allí empezaron a aparecer nuevamente noticias negativas con respecto a la democracia, a pesar de que las guerrillas se integraron a la discusión política en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, a pesar de que se dejaron los fusiles. El problema fue realmente que la cultura política no cambió. Se pasó del campo de batalla al campo electoral, pero la cultura política de la región siguió siendo muy caudillista y centrada en nombres, en hombres, en individuos. Y esa cultura además, a pesar de algún tipo de reforma que se hizo, no dejó de ser autoritaria. En el momento en que se lo permitió, nuevamente como en el caso de Nicaragua, esa cultura posibilitó que pactaran los dos grandes partidos políticos, el sandinismo de Daniel Ortega y el Partido Liberal de Arnoldo Alemán, y a partir de allí la ley electoral que se había pensado iba a tratar de resolver el problema de la democracia nicaragüense comenzó a ser alterada hasta el punto en que se llegó a conceder que el presidente de Nicaragua fuera electo con el 35% de los votos emitidos. En ese caso era el horizonte de expectativas que tenía Daniel Ortega, que se había lanzado 4 veces para presidente y no lo había logrado. Con ese 35% podría alcanzar la presidencia, como lo hizo a partir de 2006,
Y a partir de allí, la institucionalidad democrática nicaragüense comenzó a ceder, a ser atropellada por el orteguismo, hasta convertirse en lo que es hoy. Y lamentablemente cosas similares ocurrieron en El Salvador, en este caso entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el Partido Arena, que era el partido tradicionalmente liberal, que llegaron a un consenso del cual se nutrió la persecución, las leyes fuertes contra los pandilleros, y de ese contexto de insatisfacción que crearon esa relación entre Arena y el Frente, nació Nayib Bukele, quien hoy es presentado a nivel internacional como el modelo de presidente a seguir, a pesar de que bien podría caber en cualquier novela de un escritor latinoamericano como García Márquez o Mario Vargas Llosa, como la nueva representación de ese gran jefe que quiere dominarlo todo. Nos queda un minuto de este último segmento. Usted entregó ya el informe, me imagino que la vicerrectoría, y ese fue el final de ese periodo. Con todo lo que dice, está lleno de preguntas que usted contestará, además con todos esos terciarios que dijo que tenía aquí y allá, pero le debe quedar como medio minuto. Sí, hay un texto que se puede bajar del Centro de Investigaciones Históricas que produje, Centroamérica de la Esperanza a la Desilusión, en donde se trabaja este tipo de temática para todos los países. Y efectivamente el gran problema que tenemos hoy es el problema de la vigencia de esa cultura autoritaria que atrae a los votantes y que está cada vez más poniendo en peligro la democracia, incluso la más antigua de la región, es decir, la costarricense. Pues con eso, que es contundente, le pedimos al canal que nos invite para el tercero y último segmento. Tengo aquí en mis manos, y tal vez no se vea, pero no importa, el último estudio de mi invitado, de los muchos. Le pregunté en algún momento cuántos libros ha escrito y me dijo que no se acordaba. Y en realidad no se acordaba no porque tiene la edad mía y ya no se acuerda de las cosas, sino por la enorme variedad de trabajos propios y extraños. Pero la segunda cosa que quiero decir de esto es que lo publicó Editorial UCR. Ahora la editorial de la UCR tiene un nuevo director, coordinador, ¿cómo se llama? Director. Director, un nuevo director que se llama David Díaz Arias. Entonces, se inicia aquí un capítulo importantísimo, entre otras cosas porque me sospecho que ninguno de los directores del DIEDIN o CIEDIN, yo siempre tengo problema con cuál de las consonantes es la que encabeza esa afirmación, nunca nadie, y ese estoy seguro que no era el requisito, pero nunca nadie ha publicado tantos libros y escrito tantos papers. Y por cierto, repito, no es una nota, pero alguien que conoce bien esa experiencia de todo lo que implica escribir La Sociedad del Bienestar, historia de la izquierda democrática costarricense 1948-1978, tiene, por favor, don David. Sí, pues es una nueva misión que tomé a partir de este año,
gracias al impulso de varias personas, particularmente el anterior director del CIEDIN, el doctor Alexander Jiménez, quien creo que hizo un trabajo extraordinario para modernizar tanto las colecciones que tenemos de libros como crear nuevas colecciones durante su periodo como director del CIEDIN. Y la idea mía pues es continuar con esta importante reforma que hizo Alexander y también dar la personalidad que el CIEDIN debe tener para la Universidad de Costa Rica, porque en su reglamento, que ahora hay un nuevo reglamento en el Consejo Universitario para revisión, que incluye eso que usted decía, don Juan Rafael. Hasta ahora no era requisito para nadie que se postulara haber publicado un libro, no era requisito para ser director del CIEDIN. Y creo que es contradictorio porque quien mejor puede dirigir un sistema como ese, que es una editorial, es una imprenta y es una librería, son tres organismos que parten de este sistema, pues precisa conocer todo lo que ocurre cuando uno es autor o autora y plantea un libro. Entonces, en esta etapa queremos tratar de dejar claro que el CIEDIN es una de las caras más importantes de la Universidad de Costa Rica. Por un lado, porque produce, imprime el examen de admisión, que es la primera cara que tienen los estudiantes de secundaria con respecto a la Universidad de Costa Rica. Y segundo, porque es nuestra meta, nuestro objetivo por reglamento, que el CIEDIN se convierta en el difusor de la investigación que se produce en la Universidad de Costa Rica. Y eso queremos subrayarlo durante estos 2 años que me tocará dirigir este sistema. Queremos que la investigación, que es tan rica, tan importante, la que produce esta universidad en diversas áreas, y que algunas personas han señalado que es hasta el 75% de la investigación que se hace en Centroamérica, la que hace esta universidad, que tenga difusión y lo más ampliamente posible. En eso hay que agradecer también al Canal 15, que ha colaborado enormemente con el programa Libros al Aire, que esperemos se siga dando. También este programa suyo ha servido para exponer libros que se han publicado en los últimos años. Esperemos que así siga. Y nuestra idea es esa, tratar de visualizar o concretizar esa relación entre la sociedad costarricense y la Universidad de Costa Rica y que el canal sea la editorial. El tema de, y ocurre un poco con las revistas, porque también las revistas, si no entiendo mal, son responsabilidad de CIEDIN, pero me da la impresión de que muchas de ellas han migrado hacia el formato digital. Obviamente hay mucha gente que no, yo todavía huelo los libros y ese olor me es grato, pero también tengo por ahí mi tableta que a veces en el bus la voy viendo porque cómo ve esa, la dirección de CIEDIN ese ámbito y puede haber otros conectados. Sí, ese es un mercado, el libro digital es un mercado que es quizá el más importante en estos momentos a nivel internacional. Y a la par de él, del libro digital, que usualmente lo que se ve es como el texto, pero en un formato de lectura electrónica, está el audiolibro, que es otra etapa del texto que ayuda mucho a los europeos cuando se ven metidos en el tráfico, poner un audiolibro para relajarse escuchando a Dostoyevsky. Bueno, nadie se puede relajar con eso. Sí, yo creo que el ejemplo... Pero bueno, ese tipo de formato que vuelve más dinámica la producción y vuelve más dinámico también a quien escribe, porque escribir pensando en un formato electrónico no es lo mismo que ese formato impreso, porque precisa muchas más herramientas para poder llegar al público lector.
Y pues sí, creo que el CIEDIN lo ha tomado como otro de sus objetivos. En estos momentos hay varias decenas de libros que se pueden bajar de la página de la editorial de la Universidad de Costa Rica de forma gratuita. Ahora tenemos un embargo entre el libro que se publica en papel y el libro que se libera digital de 1 año, que me parece es lo que puede ayudar a que primero se venda el libro impreso, que eso es importante para los autores más que para la editorial, que es una editorial que gracias a la Universidad de Costa Rica no tiene fines de lucro. Y por otro lado, permite que el modelo del libro impreso siga vigente, porque efectivamente sería un error tratar de deshacerse de este modelo que ha sido el modelo de cientos de años con que la humanidad ha tratado de traspasar el conocimiento a las nuevas generaciones, porque este modelo es lo que permite también la subsistencia de esos lugares que llamamos bibliotecas, que en algún momento fueron sagrados para muchas generaciones. Hoy más bien parecen sitios aislados, que llega uno y se encuentra 2 o 3 personas allí leyendo un texto. Efectivamente, a la par del texto impreso, el texto digital va a ser muy importante. Pues felicitaciones por los 2 éxitos y lo tenemos que invitar para un montón de otras cosas. Cuídense mucho y manténganse con los espléndidos programas de 15 UCR. Felicitaciones.